La danza de los no muertos. Hace siglos, en un pequeño pueblo aislado entre montañas cubiertas de niebla y bosques antiguos, surgió una leyenda que aún envuelve la región en un manto de terror. Se contaba que durante las noches de luna llena, los muertos regresaban a la vida en una danza macabra que transformaba la tranquilidad en caos. Esta leyenda, conocida como la danza de los no muertos, se transmitía de generación en generación, susurrada en tono grave junto a hogueras temblorosas. La historia comenzó en el siglo XV, cuando una plaga asoló el pueblo de Sombrío Valle. La enfermedad se propagó sin piedad, cobrándose las vidas de hombres, mujeres y niños. Los aldeanos, desesperados por encontrar una cura, recurrieron a prácticas arcanas que se mantenían ocultas en los libros de hechicería de la región. Bajo el manto de la noche más oscura, un grupo de aldeanos desesperados realizó un ritual prohibido en el antiguo cementerio del pueblo. Invocaron fuerzas más allá de su comprensión, con la esperanza de que estos poderes desconocidos pudieran devolver la vida a los muertos o al menos aliviar su sufrimiento en la otra vida. Sin embargo, la magia invocada tomó un giro oscuro y retorcido. En lugar de devolver la vida a los cuerpos inanimados, los aldeanos desencadenaron una maldición que condenó a los muertos a un estado intermedio entre la vida y la muerte. Los cuerpos se levantaron de sus tumbas, pero no eran las mismas personas que una vez habitaron el pueblo. Eran sombras de lo que alguna vez fueron, atrapadas en una existencia eterna y hambrientas de la esencia vital que ahora les estaba prohibida. La primera noche de luna llena después del ritual, los muertos se levantaron de sus tumbas y comenzaron a vagar por las calles del pueblo. Sus ojos vacíos brillaban con una luz pálida mientras buscaban algo que ya no podían poseer, la vida que habían perdido. La leyenda cuenta que, en esa fatídica noche, los aldeanos que aún quedaban en Sombrío Valle se despertaron con gritos angustiados y golpes en sus puertas. Al abrir, se encontraron cara a cara con amigos y seres queridos que habían perecido por la plaga. Pero estos no eran los mismos, sus cuerpos se movían con una marcha rígida y susurros inhumanos escapaban de sus labios marchitos. La danza de los no muertos había comenzado. Los aldeanos aterrorizados, conscientes de que su intento de salvar a sus seres queridos había desencadenado una pesadilla aún peor, se refugiaron en sus casas. Desde entonces, cada luna llena, los muertos volvían a la vida, y la danza macabra se repetía en las sombras del pueblo. Con el tiempo, Sombrío Valle se volvió un lugar temido y evitado. Los forasteros que se aventuraban demasiado cerca del pueblo durante la luna llena a menudo regresaban con historias escalofriantes de encuentros con figuras pálidas y ojos sin vida que danzaban en la oscuridad. Generaciones pasaron, pero la maldición persistió, atrapando a los muertos en una danza sin fin entre la vida y la muerte. La leyenda se volvió una carga pesada que los aldeanos llevaron como una maldición heredada, una advertencia de las consecuencias de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. A medida que el pueblo se volvió más desolado y abandonado, la leyenda se convirtió en un susurro en la brisa, una sombra de lo que alguna vez fue. Sin embargo, en las noches de luna llena, los aldeanos que aún quedaban en los alrededores se reunían en secreto para presenciar la danza maldita. Algunos lo veían como un recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada, mientras que otros creían que solo enfrentando la maldición podrían encontrar una forma de romper el hechizo que la mantenía viva. Los forasteros, ajenos a la historia trágica del pueblo, ocasionalmente tropezaban con las ruinas de Sombrío Valle. Algunos afirmaban escuchar ecos distantes de una música fantasmal y vislumbrar sombras danzantes entre los árboles. Otros, más valientes, intentaban descifrar el misterio detrás de la leyenda, solo para descubrir que, a veces, ciertos secretos deben permanecer sepultados en las sombras. Así continuaba la danza de los no muertos, una tragedia eterna que resonaba en las colinas y bosques, una advertencia sombría de los peligros de desafiar las fronteras entre la vida y la muerte.